Bueno, buenas noches, jóvenes. Estamos viendo lo que son razones trigonométricas. Las razones trigonométricas tenemos de dos tipos. La primera, que son las fundamentales, y la número 2, que son las recíprocas. Las fundamentales son seno, coseno y tangente. Las recíprocas son cosecante, secante y cotangente. Las fundamentales son seno, coseno, tangente. Las recíprocas salen que son cosecante, secante y cotangente. Este símbolo que ustedes ven aquí se le llama teta, que simboliza ángulo. Entonces, seno, ¿cómo se define? Opuesto sobre hipotenusa. La recíproca entonces sería al revés, lo contrario. Hipotenusa sobre opuesto. La coseno se define como el lado adyacente o cateto, que es lo mismo, lado y cateto es lo mismo, sobre hipotenusa. La secante se define como hipotenusa entre adyacente. La tangente se define como opuesto sobre adyacente. La cotangente se define entonces adyacente sobre el opuesto. Ahora bien, dentro de las razones trigonométricas, que son las mismas funciones, está el teorema de Pitágoras. Tenemos aquí dos ejemplos de lo que son los triángulos rectángulos. Rectángulos porque esto que ustedes ven aquí simboliza que este triángulo mide 90 grados. Ahora bien, observen que hay tres: adyacente, hipotenusa y opuesto. Adyacente es el que está más cerca del ángulo. Adyacente está cerca del ángulo. El opuesto está enfrente. La hipotenusa es el lado más largo. Hice dos para que vean que la teta, el ángulo teta, se puede mover. Puede ser que esté aquí o puede ser que esté acá. Dependiendo de dónde esté ubicado el ángulo, así va a estar ubicado el adyacente y el opuesto, ¿verdad? Si el ángulo está acá arriba, entonces el adyacente va a tener contacto con el ángulo teta. El opuesto no tiene nada que ver. Observe que es el que está enfrente. Aquí el ángulo al ángulo teta, esta sería el adyacente y el opuesto. Dependiendo de dónde esté ubicado el ángulo teta, así se va a mover el adyacente y el opuesto. La hipotenusa pues se conserva. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma entre el adyacente al cuadrado y el opuesto al cuadrado. Aquí tenemos varios ejemplos. Aquí tenemos, este es el ángulo que está ubicado aquí, entonces tenemos 4, 5 y 7. Pero 4, ¿quién es? ¿Será adyacente, será opuesto o será hipotenusa? Vemos que está tocando el ángulo, entonces 4 es adyacente. 5 es opuesto y 7 es la hipotenusa. Lo mismo, ustedes pueden ver aquí, 7 sería el adyacente porque está tocando el ángulo, 8 es el que está enfrente, 11 es la hipotenusa y así sucesivamente. Ahora bien, aquí tengo ejemplos. Seno, ¿cómo se definía seno? Opuesto entre hipotenusa, opuesto entre hipotenusa, o sea, 5 entre 7 y así. Ahora bien, entonces si seno es 5 sobre 7, ¿quién decíamos que era su recíproca? Era la cosecante. Entonces la cosecante de teta sería 7 quintos, o sea, la inversa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que manejar aquí? La definición de las funciones trigonométricas. ¿Cómo se define seno? ¿Cómo se define coseno? ¿Y cómo se define la tangente? Ahora bien, aquí tenemos, ustedes en casa, pueden llenar estos dos. Ahora tenemos ejemplo. Acá en el ejemplo anterior, el ejercicio ya me daba quién era adyacente, quién era opuesto y quién era hipotenusa. Yo no tenía que buscar nada. En el ejemplo, hallar las 6 funciones trigonométricas. Tenemos el triángulo. Ok, ¿quién me hace falta? ¿Qué lado? ¿Será el adyacente? ¿Será el opuesto? ¿Será la hipotenusa? Aquí ya vemos que 4 viene siendo adyacente. 5 viene siendo el opuesto. Vamos a ver quién es la hipotenusa. Y colocamos la fórmula del teorema de Pitágoras. Cuando nos hace falta un lado y no nos dan el ángulo, entonces es por el medio del teorema de Pitágoras. ¿Qué nos decía el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado
es igual al adyacente al cuadrado más el opuesto al cuadrado. Escribimos los datos conocidos, que son la adyacente, la hipotenusa, ambos están elevados al cuadrado. Resolvemos la suma y vemos que la operación inversa a la potencia pues son la raíz. Evaluamos cada raíz, la operación entonces se cancela y me queda raíz cuadrada de 41. 41 pues no tiene raíz exacta y también es un número primo, por tanto queda dentro de la raíz. Ahora bien, ya podemos ubicar. La hipotenusa es raíz cuadrada de 41, el opuesto es 5, el adyacente es 4. Y sacamos. Seno de teta va a ser igual a 4 sobre raíz de 41. Como nos dio una raíz, y así como lo hacíamos en clase, tenemos que racionalizar para eliminar raíces del denominador. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos y multiplicamos por aquello que me forma la raíz. Y aquí está. Luego vamos coseno, que es adyacente sobre la hipotenusa. 5 sobre raíz de 41. Nuevamente hay que racionalizar. La tangente tenemos que es 4 quintos. Aquí no hay que racionalizar. Entonces, saquemos quién va a ser la inversa de cada uno. Entonces tenemos, si el seno de teta era ya racionalizado 4 raíz de 41 sobre 41, entonces la cosecante sería igual a la raíz de 41 sobre 4. Coseno de teta teníamos que era 5 raíz de 41, ya racionalizado, ¿se recuerda? Sobre 41. Su recíproca sería la secante de teta, raíz de 41 sobre 5. Vale recordar que acá era 4 sobre raíz de 41 y esto fue ya racionalizado. Entonces, el recíproco de esto, 4 que es numerador, viene siendo denominador, y la raíz 41, que era denominador, viene siendo numerador. Y esto es lo mismo acá. Aquí sería 5 sobre raíz de 41. Racionalizado nos daba esto, pero aquí tenemos. La última, teníamos que era tangente de 4 sobre 5, significa que su recíproca es la y me faltó. Cotangente de teta, que es igual entonces a 5 cuartos. Excelente. Ahora, ¿qué sucedería? Vamos a hacer un triángulo aquí medio pando. Ustedes lo hacen bonito ahí, así como ustedes. Tenemos aquí, digamos, tenemos 5. Miremos acá. Lo primero que vamos a hacer es encontrar los datos, calcular los datos. Vamos a hallar las 6 funciones igual. Ejemplo 2 le vamos a escribir. Entonces, vamos a ver quién es el adyacente, quién es el opuesto y quién es la hipotenusa. Miremos a ver. Este de aquí. ¿Qué lado sería este? Claro, este es el lado adyacente porque está tocando el ángulo teta. Entonces, ¿adyacente lo conocemos? No. Significa que el opuesto sí. El opuesto es el que está enfrente. Sería 4. Y el otro lado pues es la hipotenusa. Recordando el teorema, dice que la hipotenusa, al cuadrado es igual al adyacente cuadrado más el opuesto al cuadrado. Sustituimos los datos conocidos. ¿Conocemos la hipotenusa? Sí. 5 cuadrado. ¿La adyacente la conocemos? No. Entonces, adyacente cuadrado. ¿Conocemos el opuesto? Sí. 4 cuadrado. Resolvemos. Aquí sería 25, porque 5 por 5, 25. Aquí no conocemos este dato. Lo copiamos. Y aquí 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Ahora necesitamos despejar para él. ¿Con quién está? Con 16, que lo está sumando. Entonces la operación contraria a la que él está haciendo sería la resta. A 25 le quitamos 16, nos sobran la adyacente cuadrado. Ahora resolvemos la resta. A 25 le quitamos 16, nos sobran 9, igual a la adyacente cuadrado. Ahora viene eliminar este cuadrado. ¿Cómo hacemos? Raíz cuadrada de 9 es igual a la raíz cuadrada
del adyacente cuadrado. El procedimiento cancelamos y la raíz cuadrada de 9, 3, es igual a la adyacente lineal. Ahora sí, sustituimos el dato. Sería 3. Ahora sí, seno de teta es opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto? 4. La hipotenusa, 5. Saquemos aquí de un solo la recíproca. La recíproca es cosecante de teta, sería entonces 5 cuartos. Acá. Coseno de teta se define como adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es la adyacente? 3. La hipotenusa es 5. Su recíproca es la secante, que sería entonces 5 tercios. La tangente de teta sería entonces igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces sería igual. ¿Quién es el opuesto? 4. ¿Quién es el adyacente? 3. Su recíproca es la cotangente de teta, que sería la inversa. 3 cuartos. Bueno, jóvenes, espero que les haya servido. Cualquier duda, pues me buscan. En un momento ya les enviaré lo que es los ejercicios de este tema.